será contundente con los traidores a la patria. Están los rostros de los que entierran la democracia. Diana Atamaín, Enrique Pita, Estela. Les termina de caer todo el cuentito barato a los señores conservadores del CNE que están a las órdenes del señor Daniel Noboa, y ya para lo que son el 95% de ecuatorianos, el resto son 5% de ciegos novoístas que no quieren entender que esto que están haciendo con el anticipo de elecciones es un mamotreto más en el cual la cabeza rebuscada del señor Noboa dice que le va a ayudar para poder hacer el fraude que tienen planificado electoral y así llevarse las seccionales, cuando sabemos que el 95% del Ecuador lo rechaza, aún más con estas medidas de hambre que graban con mucho más impuestos los alimentos de primera necesidad. Sin embargo, lo importante es saber que la gente ha despertado y que todo esto está saliendo a la luz. Te damos tu like, comparte el video, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y pasemos a ver el tema. ¿Cómo se le ocurre decir que el fenómeno del niño ojo, informe de la Secretaría de Riesgos perteneciente al Ejecutivo, es decir, ese informe de la Secretaría de Riesgos no salió sin orden de Daniel Noboa hacia el Consejo Nacional Electoral? Todos los procesos electorales que hemos tenido en la historia reciente se dan en febrero. Incluso en el 2021, en media pandemia, el calendario electoral no fue afectado. Así que no, esto no es una resolución técnica, no es una resolución por el clima, por la crisis climática. Es justamente una resolución del mandato político para acelerar elecciones, quitar organizaciones políticas de papeleta y en el caso de la Revolución Ciudadana, ser una organización que está apelando un proceso de suspensión, obviamente no poder inscribir de manera directa a nuestros candidatos y candidatas. Ustedes han dicho que han pedido a sus militantes que se desafilien los que van a participar en las elecciones. ¿Cuántos se han desafiliado? Porque tienen que andar corriendo ahorita. Tienen hasta el 3 de mayo del límite para la inscripción de las organizaciones políticas. Y ahí está la respuesta más clara, que si nos favorece o no nos favorece. Por supuesto que las fuerzas políticas en general no nos favorece esto. Y no hablo solo por la Revolución Ciudadana, sino por todas las fuerzas políticas que están judicializadas y que han sido amenazadas y hostigadas por parte del gobierno. Nosotros lo que hemos hecho, y ahí un atento, escuchar muy atentos. La Revolución Ciudadana se sigue defendiendo, porque no es que nos han quitado el mapa, estamos suspendidos para el proceso electoral. Okay, dos cosas a la vez. Por lo tanto, la militancia nos quedamos defendiendo la organización política. Quienes tengan interés de presentarse en papeleta son las compañeras y compañeros que en este momento tienen que desafiliarse para poder inscribir su candidatura, que en su momento adecuado se dirá por qué organizaciones ¿Usted ya sabe quiénes se han desafiliado? Están en un proceso. Paola Cabezas, por ejemplo, creo que anunció su desafiliación. ¿Está confirmada? Sí, varios asambleístas en realidad y varias autoridades locales. Recordemos que nosotros tenemos varias autoridades locales como alcaldías, prefecturas, concejalías, juntas parroquiales que van a la reelección y otras que van a presentarse en lugares donde no tenemos presencia local. Pero esto de acá que estamos viendo hoy y que estamos viviendo hoy en el Ecuador, es muy importante decirlo. Esto que tenemos acá tiene rostros. Tienen rostros, mis queridos amigos, y los rostros son los siguientes. Y ahora les digo una frase muy importante. Prohibido olvidar estos rostros, mis estimados amigos, porque la historia será contundente con los traidores a la patria. Están los rostros de los que entierran la democracia. Diana Atamaín, Enrique Pita, Estela Acero, José Cabrera. Ellos son los vocales del CNE, fiel serviles, lacayos de Daniel Noboa, amigos, por los cuales hoy ya llevan más de 6 años en el poder, llevan más de 6 años, por ejemplo, Diana Atamaín, del señor Pita, lleva más de 6 años adelante del CNE poniendo presidentes de extrema derecha que no tienen popularidad, que no tienen el voto ecuatoriano y obviamente organizando todos estos fraudes. Y ya no me cabe la duda alguna que desde 2021, amigos, se ha realizado fraude en este país. La orden del dictador está cumplida. Adelantan las elecciones para que Noboa participe solo. Eso es lo que quiere básicamente Daniel Noboa, el gobierno. Acá les traigo un poco más detallada la imagen de estos 4 personajes del CNE. Amigos, prohibido olvidar
estos rostros. Ellos son los que nos han impuesto a los ecuatorianos presidentes de extrema derecha o presidentes que estén alineados básicamente a los intereses de ciertos grupos económicos que no son los mismos intereses que el pueblo ecuatoriano, que no son los mismos intereses que el ecuatoriano de a pie, los verdaderos trabajadores. En efecto, la clase trabajadora. Ellos han trabajado básicamente para la clase económica, para los banqueros, para los dueños de empresas, donde explotan al sector trabajador, donde explotan al trabajador común y corriente, donde explotan al ecuatoriano de a pie, que se saca el aire por ir a llegarle el pan a la mesa de sus hogares. Amigos, estos son los rostros de la traición del pueblo ecuatoriano. Prohibido olvidar esos rostros, mis estimados amigos. Obviamente comandada para la señora Diana Tamaín, que ya no debería estar en el puesto y que le dio el triunfo a Noboa, en las últimas elecciones, y lo denunciamos aquí en este canal, en las últimas elecciones del año 2025, 13 de abril del año 2025. Nunca se me va a olvidar esa fecha donde se nos ha robado a nosotros la democracia. Ellos dicen... ¿Cómo están mis queridos guayaquileños? Mi querido ecuatoriano, es un gusto saludarlos. Se le caen las mentiras a este Consejo Nacional Electoral. Miren ustedes, la Subsecretaría de Gestión de Riesgo niega rotundamente un estudio científico que demuestre que va a haber fenómeno del Niño. Martes 31 de marzo, son las 5:30 de la mañana, queridos guayaquileños, y amanecemos con esta mentira del Consejo Nacional Electoral. Eso es lo que buscan estos incompetentes, estos ardiles de este pelafustán. Buscan empañar las elecciones, adelantando las elecciones, y ni siquiera ellos saben cómo desmentir tanta barbaridad. Cuídense, un fuerte abrazo, mis queridos guayaquileños. El problema es que ya se cambió la fecha, que se alteraron las reglas del juego y que se hizo sobre la base de un informe que no confirma el fenómeno, que habla en términos probabilísticos y que no establece una relación directa con la necesidad de modificar el calendario electoral. Y ahí es donde el problema se vuelve aún más grave, porque ese informe además proviene del Ejecutivo. Ya les decía, de una entidad que no es políticamente neutra, que tiene intereses en el escenario electoral y aún así es utilizado como sustento por el órgano que debería garantizar independencia. Y cuando eso ocurre, el problema deja de ser técnico y se convierte en una cuestión de poder. Porque lo que estamos viendo no es solo una interpretación discutible de un informe, es una institución que toma una decisión estructural y luego construye el argumento para sostenerla. Primero la conclusión, después la justificación. Y eso invierte completamente el orden lógico de cualquier proceso institucional serio. Por eso, este no es un debate sobre el clima, no es una discusión meteorológica, es un debate sobre hasta dónde puede llegar una autoridad cuando decide que las reglas son flexibles, que son maleables, que los informes se pueden modificar y que la realidad puede adaptarse a sus decisiones. Porque hoy es esto, mañana puede ser cualquier otra cosa. Siempre habrá un informe, siempre habrá una proyección, siempre habrá un podría ser que ocurra esto. Y si aceptamos que eso es suficiente, entonces ya no hay reglas, ya no hay excusas. Y en una democracia no se sostiene con excusas, se sostiene en certezas, en límites, en instituciones que no tengan que hacer maromas para explicar lo que hacen. Porque cuando el órgano llamado a cuidar las elecciones entra en ese terreno, deja de ser neutral. Y eso es
exactamente lo que está. Es una realidad, por más que la quieran tapar, disfrazar, inobservar, hacerse los locos, ir a entrevistas, disfrazarla de otra forma, aquí la gente ya sabe. La señora Tamaí, el señor Pita y los demás consejeros, que para qué nombrarlos, pero que son lo más de lo mismo, a excepción de la señora Nájera, que creo que es la única que hace oposición ahí, y por eso la tienen de tumbo en tumbo. Y hasta incluso le dan a su asesora, a su suplente para que dirija, porque sabe que con ella no van a poder. Hay que decir las cosas como son. Y ustedes saben que aquí en Radio Fe y su amigo Bonilla jamás se va a andar por la rama. Esta ha sido mi comunicación y el periodismo directo nos ha valido la cantidad de seguidores y el cariño de toda nuestra gente. Por esto mismo se da, si se dice que todo este mamotreto armado por el CNE no se sostiene, ni por más que aflojen todas las plantas que están haciendo. Déjanos tu like, comparte videos, suscríbete a YouTube, síguenos en las redes y nos vemos hasta la próxima.